Eh, Así que, Belén, cuando vos me digas, Perfecto, ya pueden empezar. arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido Alfonso, Belén, Pablo, profesores de la casa. Hoy seguimos con esta semana UNIPE virtual, edición invierno 2024. Y hoy Alfonso va a presentar esta conferencia que se intitula Educación Femenina y Educación Popular entre la Edad Media y la Contrarreforma. Lo presento brevemente a Alfonso. Él es historiador, profesor de la casa, del UNIPE. Está en doctor en Historia en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de París I. Es investigador de CONICET. Se especializa en exégesis bíblica carolingia y pensamiento político alto medieval. En UNIPE dicta materia de historia medieval y algunas materias introductorias de la carrera de historia. Así que sin más, te doy la palabra a Alfonso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Como ven, mi especialidad es Edad Media, Alta Edad Media sobre todo, pero bueno, en este caso decidí salir un poco de la zona de confort y meterme en un tema más de Edad Media tardía. Se me escucha, ¿no? ¿Está bien? Sí, Listo. perfecto. Y de primera modernidad, que son cuestiones que si bien no investigo, enseño en distintos lugares. Esta presentación en particular, Educación Femenina y Educación Popular entre la Edad Media y la Contrarreforma, se origina en una serie de ideas acerca de los orígenes de la educación popular en el occidente europeo, que circulan en forma más o menos acríticas tanto en ciertos universos académicos como mediáticos. Son cosas que uno puede escuchar. Dos de estas ideas en particular me motivaron a estudiar un poco el tema y a presentar esta conferencia. En primer lugar, que la educación popular y la educación masiva son un producto del orden liberal capitalista del siglo XIX. En segundo lugar, que los países protestantes, movidos por la idea de la sola escritura, se alfabetizaron antes y eso les dio la ventaja que llevaría al desarrollo del capitalismo industrial y al apogeo de la Europa del Norte y de su imagen especular transatlántica en los Estados Unidos en el siglo XIX. ¿Sí? Una explicación muy weberiana. Esta última forma de explicar la masificación de la enseñanza en Occidente está tan generalizada que, por ejemplo, Emmanuel Todd, que en este momento es uno de los grandes intelectuales franceses y lo que hace en general es muy bueno, yo he leído sus libros con mucho provecho, pero repite esto, ¿sí? Lo escuché de Emmanuel Todd repitiendo esta idea en público en la televisión francesa. Su explicación del problema de la educación, sobre todo de la alfabetización, ¿sí? Él afirma que el auge de las potencias europeas, Inglaterra en particular, pero también Alemania, se debe precisamente a que en condición de países protestantes le dieron una importancia mayor a la alfabetización que no sucedió en los países católicos. Es una formación extraña viniendo de un francés, puesto que hay dos hechos que la contradicen. En primer lugar, que Francia fue la gran potencia de la segunda mitad del siglo XVII, por lo menos hasta la Guerra de los 7 Años, 1756 al 63, y siguió siendo potencia durante el siglo XIX y hasta fines del XX. Su visible decadencia cultural de principios del siglo XXI acompaña actualmente su ocaso como potencia mundial. Sí, eso es bastante moderno, pero es hasta la Tercera República, y haciendo, por supuesto, el paréntesis de la Revolución y las guerras revolucionarias y napoleónicas, o sea, Francia es un país católico, un país cristiano y un país católico. Por otro lado, una cuestión que es bastante central hoy en día es la educación de las mujeres en Occidente y su relación con la educación popular en general. Vamos a hacer el recorrido desde el tema de la educación de las mujeres en la Edad Media, un recorrido rápido de la Alta Edad Media y la Edad Media Central para terminarnos más en la Edad Media tardía y ver de qué forma coincide y en algunos casos antecede a la educación popular como la vamos a entender posteriormente.
Acerca de la educación de las mujeres en la historia de Occidente, se ha por sentado que este es un fenómeno bastante tardío y contemporáneo. Existe una asociación ilícita entre sistema educativo masivo y educación de las niñas y mujeres e ilustración liberal, y positivismo sobre todo, que transcurren un camino que pasa también por la Reforma Protestante. Se trata, por supuesto, de una construcción historiográfica que busca dejar por fuera del desarrollo de la educación de masas y de los aportes pedagógicos nacidos en un contexto religioso bastante diferente, que es el de la Edad Media tardía y el de la Contrarreforma católica. En particular me voy a detener en el caso de la Contrarreforma francesa, porque se trata del modelo educativo más exitoso de la Contrarreforma, y es el que mejor conozco yo, porque después habría que sentarse a ver cómo es el modelo educativo en la Contrarreforma del sur de Alemania, en Baviera, en Austria y eventualmente en el norte de Italia, sobre todo, ¿no? Pero bueno, no, yo me voy a dedicar al modelo francés, que es el que tengo más estudiado. Bueno, el francés es el modelo educativo más exitoso de la Contrarreforma, que llevará por distintos caminos a una síntesis institucional y pedagógica que dará origen al primer sistema educativo popular con las escuelas de los hermanos cristianos a principios del siglo XVIII, fundadas por Juan Bautista de La Salle en los años 1680, fines del XVII, principios del XVIII. Esto es particularmente importante porque la educación francesa primaria hasta la Tercera República, o sea, hasta 1870 y pico, ¿sí? Después de la Guerra Franco-Prusiana y después de la presidencia de McMahon, estará casi exclusivamente en manos de los hermanos de las escuelas cristianas y de otras congregaciones religiosas hasta las leyes de secularización, que se irán promulgando entre 1880 y 1905, que es la expulsión definitiva de las congregaciones y órdenes educativas de Francia. Una cuestión que me llama la atención sobre el tema de la educación popular es que paralelamente aparece la cuestión de la educación femenina. Las niñas están muy tempranamente en el centro de la atención de los pedagogos del siglo XVII francés y de la Contrarreforma en general. Esto me llevó a interesarme por la educación femenina en particular y su relación con la educación primaria popular en general. Por eso, en lugar de tratar el tema en general de la educación desde fines de la Edad Media hasta la educación en la Contrarreforma, prefería hacer el camino de la educación femenina, que implica de por sí una ampliación de la educación. O sea, cómo se da el paso de la educación letrada mayormente clerical y masculina a la normalización de la educación femenina para ciertos sectores sociales de la Edad Media tardía, hasta la ampliación de la educación primaria a, al menos teóricamente, la totalidad de la población, tanto femenina como masculina, del siglo XVI y XVIII. Digo teóricamente, pues no es algo que suceda, pero que sí se postula como necesario. Entonces, en términos generales, voy a arrancar desde el principio brevemente. Se puede decir que la educación clásica grecorromana desaparece lentamente junto con la decadencia urbana de los siglos V y sobre todo VI en Occidente, pero también se va transformando y mudando a los monasterios y a los distintos centros de formación dependientes generalmente de sedes episcopales. La educación letrada laica tiende a desaparecer en la Edad Media, aunque es posible que en la Alta Edad Media haya habido centros de formación laicos en algunas cortes reales. Al menos eso dejan de entender algunas fuentes carolingias, tanto el Admonitio Generalis como el de Literis Colendis, capitulares emanados de la corte de Carlomagno. ¿Tengo dibujito? No, esto es después. De la corte de Carlomagno a fines del siglo VIII, legislan acerca de la fundación de escuelas parroquiales, pero el alcance real de esa legislación es difícil de medir. Tenemos más noticias acerca de la existencia de escuelas monásticas abiertas a los hijos de las élites laicas, aunque también hay registrados casos de ascenso social en la carrera eclesiástica desde condiciones muy humildes en tiempos carolingios. Es muy raro, pero hay. Lo que implica la apertura de centros de formación para niños sobresalientes salidos del campesinado pobre. O sea, sí hay registros de niños hijos de campesinos siervos que llegan a obispo. En la Alta Edad Media existen mujeres letradas, ya las había en el cristianismo tardoantiguo, como atestiguan los textos de Jerónimo y Agustín, entre otros. Sabemos esto porque hay textos exegéticos dedicados a algunas de las hijas de Carlomagno y por la aparición de la primera escritora de Occidente, que es una mujer laica llamada Duoda, una aristócrata que escribió un manual de moral y vida cristiana para su hijo, Guillermo.
el famoso Liber Manualis, es un texto muy conocido en la especialidad, escrito en torno a 841-843. El texto se conserva, bueno, es muy estudiado y ha recibido una nueva edición científica a fines del siglo XX, 1997, es la última edición científica de este texto en Source Chrétien. No conocemos el contexto de formación de esas mujeres de la muy alta élite durante la Alta Edad Media. Podemos suponer que es conventual, pero nada más, en el sentido que no lo sabemos muchas veces. También sabemos que las abadesas sabían leer, pero nuevamente se trata de mujeres salidas de la muy alta élite europea. Esto no es extraño, la cultura letrada del occidente europeo en ese periodo suele pertenecer a la élite, pero hay que entender también que había muchos niveles de cultura letrada, desde el cura de parroquia rural, que quizás solo podía leer los textos litúrgicos esenciales para la realización de la liturgia, y ni siquiera sabemos si los entendía, ¿sí? Los podía leer. Hasta los exegetas bíblicos, teólogos y filósofos que podían componer sus propios textos, casi siempre en latín. Hay una tradición vernácula, pero es muy pequeña. Con la formación femenina sucedía algo similar, pero en menor escala, puesto que en la tradición cristiana latina la liturgia está casi completamente reservada a los sacerdotes varones, y a medida que avance más la Edad Media va a estar cada vez más reservada. En definitiva, el sistema educativo era ante todo utilitario, pero de un utilitarismo trascendente. El cristianismo como religión, por su naturaleza misma, necesita del texto escrito, tanto del bíblico como del litúrgico, y es por esto que la Iglesia va a armar centros de formación. En algunos casos, estos centros van a estar abiertos a las y a los laicos. Las mujeres letradas en la Edad Media son pocas, principalmente religiosas, monjas y abadesas, que son casi siempre salidas de la élite, pero que también necesitan una formación en letras, nuevamente por las necesidades mismas de la vida religiosa, como la participación en la liturgia de las horas, pero también por razones administrativas y políticas. Algunas se destacan entre ellas, como la muy conocida abadesa Hildegarda de Bingen, que está ahí el dibujito, o Eloísa, ¿sí? Quien tiene una famosa historia de amor con Abelardo. Otras mujeres son, y que hay cartas entre Eloísa y Abelardo y se conservan sus cartas y demás. Otras mujeres son completamente anónimas y se dedicaban a la copia de manuscritos en los scriptoria conventuales. Si estas mujeres que podían escribir comprendían lo que copiaban, es algo que se nos escapa, no lo sabemos. El desarrollo de una cultura de corte y de uno de sus famosos productos culturales, la novela de caballería a partir del siglo XII, también generará mujeres lectoras y escritoras, como Marie de France, poetisa de mediados fines del XII y principio del XIII, que escribían ante todo en lengua vernácula. Aunque no es necesario saber leer para participar de esta nueva cultura aristocrática y laica, puesto que la lectura de esos textos suele ser grupal, en voz alta y grupal. Como podemos ver, la educación letrada para las mujeres en la Edad Media, a veces por fuera de un sistema, sin que sepamos muy bien dónde ni cómo se produce la educación de estas personas, probablemente en el ámbito privado, formaban parte de la alta élite europea. El cuasi monopolio eclesiástico de la cultura letrada se reflejaba tanto en el universo femenino como en el masculino. Eran pocos los laicos que podían leer, sin olvidar que hasta fines de la Edad Media leer implica ante todo leer latín, porque se trataba de una sociedad muy ordenada y estructurada. Estudiar era propio de eclesiásticos, porque la liturgia era escrita, no de transmisión oral, y era en latín. De hecho, aunque los grandes señores, reyes, condes, duques, sabían leer, sus cancillerías estaban formadas por clérigos, mayormente. En inglés, clerk, de hecho, sigue significando empleado administrativo hasta hoy en día. Se entendía que quien pasaba por un centro de estudios pertenecía o había pertenecido generalmente de alguna forma al clero. O al menos tenía un estatuto clerical mientras estudiaba. Los laicos de la élite, hombres y mujeres, salvo la muy alta aristocracia, no necesitaban de las letras. Podían o no estar instruidos, pero no era una necesidad imperativa.
va a ser cada vez más necesario a medida que avance la Edad Media y la participación de esa cultura letrada vernácula de la que ya hablamos. La cultura de corte va a llevar una tendencia hacia el estudio, aunque no fuera de la cultura escrita en lengua vernácula, que es una forma menor de cultura letrada. Este es un fenómeno que se acentúa a partir del siglo XII, que está directamente relacionado con el crecimiento económico de la época y en particular con el aumento de la población urbana. Esa población urbana, la burguesía, en el sentido de aquellos que vivían en la ciudad, tiende a ser más educada, aunque porcentualmente sea un fragmento pequeño de toda la población europea. Y en este nuevo mundo social, económico y religioso urbano, las escuelas de las catedrales van a ser centrales en la educación masculina de la época. Pero también van a producir la aparición de maestros que fundan sus propias escuelas privadas, como Abelardo. La aparición de este nuevo formato de educación no dejó de atraer críticas, en particular de hombres como Bernardo de Claraval. Sin embargo, de este universo escolar, urbano y catedralicio nacerán los estudia que llevarán a la aparición de las universidades. Aunque la mujer en la universidad no es algo habitual en la Edad Media, la primera universitaria registrada fue Betizia Gozzadini, de Bolonia, 1209-1261, jurista y profesora en Bolonia, quien enseñó derecho en su casa y luego le ofrecieron una cátedra en Bolonia, que no es esta, no importa. Paralelamente con la aparición de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, también se desarrollará dentro de estas órdenes un sistema escolar dedicado generalmente a las primeras letras o a un nivel más o menos parroquial. En términos generales, en la Edad Media se hace un gran uso de la palabra escrita, mucho más de lo que se creció durante mucho tiempo y desde mucho más temprano. En ese sentido, los remito a los estudios al respecto de Rosamond McKitterick. Sin embargo, la población capaz de leer es muy baja y la capaz de producir un texto es aún menor, con un porcentaje mucho mayor entre los eclesiásticos que entre los laicos y entre los hombres antes que entre las mujeres. Aunque podemos suponer que las religiosas de la élite son más letradas que sus parientes varones laicos, pero es una suposición. En la Edad Media, en principio, aprende a leer quien necesita aprender a leer, y esa necesidad está definida por su lugar en la sociedad, antes que por la validez per se de la cultura letrada. Y los niveles de participación en esa cultura son muy distintos, ¿sí? Desde el que se sienta y escucha que alguien le lee, hasta el que, pasando por el que lee en vernáculo, pasando por el que lee latín pero no lo comprende, y es un latín meramente litúrgico, desde uso litúrgico, hasta aquellos que pueden escribir textos propios en latín. Un momento fundamental en la historia de la educación femenina en el occidente cristiano fue el movimiento de las beguinas, que se originó en Flandes en el siglo XIII. Las beguinas eran mujeres religiosas que tomaban votos informales de castidad y tenían una vida contemplativa de oración, pero también de servicio activo en el mundo. En principio no fueron reconocidas canónicamente, no tenían regla, ni vivían en conventos y conservaban sus propiedades. Podían abandonar sus vocaciones religiosas, pero eran reconocidas como mujeres religiosas en el sentido que nosotros entendimos mujeres religiosas, devotas. Vestían humildemente y buscaban una vida cristiana más perfecta. Eran admiradas tanto como denostadas. Sin embargo, tenían fama de ser más devotas que las enclaustradas en muchos casos, por esta cosa de que habían tomado la decisión de pertenecer a ese movimiento. Se reunían en casas particulares o en instituciones más formales, conocidas como beguinage o beaterios en castellano, y hacían vida común de acuerdo al modelo apostólico, que era central en la piedad del siglo XIII. En esos espacios trabajaban, rezaban y discutían cuestiones de teología. Comerciaban, mantenían sus lazos familiares y usaban sus propios recursos para ayudar a otras beguinas. En 1233, el Papa Gregorio IX promulgó Gloriam Virginalem, que extendió la protección papal a las vírgenes continentes en Alemania y más tarde en la diócesis de Cambrai. O sea, hay una protección papal de este movimiento. Perseguían una vida tanto activa como contemplativa y encarnaban una corriente muy fuerte dentro de la religiosidad de la época. Se trata de un formato de vida apostólica que era admirado por muchos. Incluso Luis IX, San Luis de Francia, el rey de Francia,
las apoyó para que se instalaran en París. Roberto de Sorbonne decía que estaban iluminadas por el fuego de la caridad y trabajaban más por la salvación de las almas que los teólogos. Aunque también tenían sus detractores y tuvieron problemas con algunas municipalidades y fueron expulsadas de alguna ciudad. La vida de las beguinas transcurría bajo la vigilancia y protección de eclesiásticos y laicos, hombres. Era difícil definirlas y sigue siendo así, era una forma particular y específica de vida cristiana. Se trataba de una forma posible de vida religiosa en el mundo, abierta para las mujeres de esa época y estaba muy conectado con las corrientes místico-flamencas renanas del siglo XIII. Produjo santas como Marie de Wagny, Mechtilde de Magdeburg, que creo que era una de estas, no importa, esta es la representación. De 1207 muere en 1282 o 94, ambas escritoras de textos místicos y espirituales en lengua vernácula, ¿sí? en flamenco. También surgieron beatas estigmatizadas como Cristina de Stommeln, ¿sí? es alemana. Estigmatizada es como San Francisco, ¿no? Tiene los estigmas de Cristo. Sin embargo, la figura de las beguinas ha sido oscurecida por la condena por herejía de Marguerita Porete en 1310. Las beguinas son todo un problema historiográfico, no solo por Marguerita Porete, sino porque son un movimiento disperso por Flandes, el Rin, el norte de Francia, y presenta numerosas diferencias internas. Fue tanto combatido como apoyado por autoridades eclesiásticas y religiosas y sobrevivirá hasta el siglo XVI, hasta la Contrarreforma, justamente. Uno de los aspectos más destacados de las beguinas, según Roberto de Sorbonne, era la instrucción. Obtenían, componían, hacían circular textos religiosos, principalmente en lengua vernácula, o sea, escribían, ¿sí? Textos nuevos. De hecho, una de las características de las beguinas era que se trataba de mujeres instruidas y quienes participaban del movimiento buscaban, entre otras cosas, la instrucción. Como se trataba ante todo de una cultura en lengua vernácula, el espacio de las beguinas era un lugar en el que convergían temas de corte, pastorales y discursos populares, así como letrados. Muchos clérigos vieron en las beguinas aliadas en la pastoral religiosa. Se trataba de eclesiásticos que tenían una verdadera admiración por la santidad de esas mujeres, pero que a la vez buscaban canalizar, dirigir y controlar la religiosidad de las beguinas en función de objetivos pastorales. Algunos textos compuestos por las beguinas fueron incluidos en las colecciones de sermones creadas para uso de los estudiantes de la Universidad de París y de los predicadores. Textos que han sido identificados, ¿sí? O sea, colecciones de sermones en lengua vernácula. Sabemos que en el contexto beguino se enseñaba latín. Ida de Gorslev, 1262 al 70, enseñó esa lengua durante al menos 7 años. También sabemos que dentro del contexto del beguinaje, sabemos que de los beaterios, recibían niñas o señoritas para ser educadas, algunas se casarían, otras entrarían en una vida religiosa tradicional, otras serían beguinas. Pero también se enseñaba oficios como el trabajo de la seda, a la vez que se daba instrucción religiosa, y vendían, o sea, es esa imagen de las mujeres haciendo punto holandés y viviendo de eso, que era algo, una manufactura cara y de lujo. Bueno, es una imagen muy de beguina. Hubo coros de beguinas educadas y entrenadas en las escuelas que cantaban antífonas y responsorios. Es difícil generalizar acerca del grado de instrucción de las beguinas. La magistra de cada casa y algunas otras residentes sabían latín y leer y escribir en lengua vernácula. Un nivel básico de latín era bastante común entre las beguinas, según señalaba el fraile dominico Guillermo d'Auxerre en 1273, cuando predicó en una casa en un beaterio, quienes se encontraban en oración permanente y leían sin problemas los salmos. De acuerdo a su relato, que llama las beguinas clericae, que en este caso se traduce como instruidas, ¿sí? No como clérigas, por su capacidad de leer. En muchas ciudades como París, cumplían una función importante en la educación de las élites urbanas. Esto incluía buenas maneras, letras básicas, música y algo de teología. Tenían una cultura del libro, pero aparentemente no había bibliotecas institucionales. La biblioteca es un símbolo de riqueza material, era un símbolo de riqueza material. Con las beguinas nos encontramos a partir del 13, y sobre todo, bueno,
XIV y XV, verdaderamente ante el inicio de un sistema educativo dirigido a las niñas y mujeres en el occidente europeo, pero principalmente a las élites urbanas de aquellos lugares en los que hubiera beaterios. La devotio moderna, nacida con los escritos de Grote, muy afines del XIV, y que tiene su mayor expresión en la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y en Ignacio de Loyola, uno de sus más grandes continuadores y perfeccionadores, va a producir una forma específica de vida religiosa, los llamados hermanos y hermanas de la vida común, que continuó con la tradición de la educación femenina ya iniciada por las beguinas, pero bajo los principios de esta nueva corriente espiritual. O sea, los beaterios y las beguinas siguen por un lado, aparece la devotio moderna, no nos vamos a dedicar a la devotio moderna, y los hermanos y hermanas de la vida común digo, van paralelamente y ocupando geográficamente en los mismos lugares. Digo, es un fenómeno también flamenco, renano y norfrancés. Tanto beguinas como hermanos y hermanas de la vida común desaparecerán hacia 1560, en el contexto de la Contrarreforma, aunque ya habían girado hacia formas de vida enclaustrada. Se trata de un movimiento que se solapa con el primer humanismo y se encuentra en relación directa con él. De hecho, es en la Escuela de los Hermanos de la Vida Común de Deventer, donde Erasmo de Rotterdam aprendió latín y los rudimentos del griego. Una de las primeras mujeres en insistir en la importancia de la educación femenina per se, ¿sí?, en sí misma, fue Christine de Pisan, 1363-1431, hija de un profesor de Bolonia que trabajaba para el rey de Francia, Carlos V. Christine fue una figura excepcional en el sentido de que sus textos, principalmente en francés, sabía francés, italiano y latín, fue instruida por su padre, ¿sí? Se aprende con su padre, que es uno de estos primeros humanistas del XIV. Sus textos circularon y fueron leídos y citados. Se trata de la mujer más importante del primer humanismo europeo. Escribió un texto en defensa de las mujeres que incluía la defensa de la educación letrada, llamado La ciudad de las mujeres, en el que uno de sus principales argumentos es que la educación permite a la mujer ser plenamente mujer. Esa es la idea del estudio per se, el valor de la cultura per se. Christine es el epifenómeno de la educación femenina de la Edad Media tardía, aunque por otro lado se oponía a una corriente que no veía otra necesidad de educación femenina más que lo que las madres pudieran enseñar, y una vez casadas, sus maridos. Van a ser algunos humanistas, como Erasmo de Rotterdam y Santo Tomás Moro, quienes, continuando esa corriente, van a proponer la educación letrada de las mujeres. El caso sobresaliente de Margarita, hija de Tomás Moro, quien estaba instruida en inglés, latín y griego, probablemente sea el ejemplo que llevó a Erasmo a afirmar que algunas mujeres podían ser educadas en el humanismo de la misma forma de los varones. La idea de la educación femenina se presenta como algo bueno en sí mismo, pero que sigue teniendo un fin religioso y moral en última instancia. Básicamente la educación en la premodernidad sigue teniendo sobre todo ese objetivo. Para Erasmo, una mujer con una completa educación humanista sería la esposa perfecta. Para Tomás Moro, la educación por igual de los niños y niñas en utopía es garante del orden moral de ese estado, del estado de utopía, sin libro famoso de Tomás Moro. Si estos son textos de principios del siglo XVI, ¿no? La posición de los humanistas es muy moderna, pero no puede separarse del desarrollo de la idea de la educación femenina durante toda la Edad Media tardía. En los inicios de la modernidad, hacia 1500, vemos que hay, a través de distintos caminos, un movimiento hacia la conformación de modelos de educación letrada dirigidos a las mujeres, y que esto se da dentro de un contexto religioso y eclesiástico. Pero temprano en el siglo XVI irrumpe la Reforma protestante. No nos vamos a extender sobre esto. Alcanza con recordar que a partir de los años 1520 se desata una crisis religiosa y política que lleva a la fractura del cristianismo europeo en un campo protestante y otro católico. Como ya advertí al inicio de esta conferencia, vamos a dejar de lado la educación en los países protestantes, que tiene su propia lógica,
vamos a centrarnos en la contrarreforma católica, principalmente en la francesa. Hacia el 1500 ya existe una educación femenina en el occidente europeo, que se puede dar en un ambiente doméstico, pero que más habitualmente se produce en instituciones eclesiásticas, conventos, beaterios, raramente universidades. La cultura letrada sigue siendo de la élite nobiliaria o burguesa, característica que también tiene la cultura letrada femenina. Sin embargo, es la llamada contrarreforma o reforma católica la que producirá una transformación en el sistema educativo europeo occidental católico. Tiene una serie de características generales que conviene tener en cuenta antes de pasar a la educación femenina en sí misma. Primero, la Iglesia toma nota de la necesidad de utilizar la educación como un vector de evangelización. En ese sentido, va a ser una coincidencia con las ideas humanistas que veían en la educación una llegada directa a las letras clásicas por su valor intrínseco. El humanismo produce una cultura de élite que vende a las aristocracias europeas, incluyendo a las mujeres de estos estamentos sociales, pero también como un camino a la comprensión más profunda de la propia fe. En segundo lugar, se nota la necesidad de organizar la educación, o sea, de convertirla en un sistema, de institucionalizarla, si se quiere. Aunque esto no sea siempre consciente y el nacimiento de los sistemas educativos puede parecernos erráticos en los siglos XVI y XVII. En tercer lugar, la preocupación por cubrir todo el espectro de la educación, desde la educación universitaria para clérigos y laicos, pasando por la formación teológica y litúrgica de los sacerdotes y religiosos, pero también de los jóvenes adolescentes y de los niños y niñas pequeñas. Y en este lugar las niñas tienen un lugar bastante central, porque la idea de la contrarreforma católica es: si educamos en la verdadera religión a las niñas, esas niñas van a ser las madres que van a producir niños educados desde los inicios de su vida en la religión verdadera, ¿sí? La educación de la contrarreforma actúa desde la base de una serie de antecedentes que provienen de la Edad Media tardía, pero un contexto completamente nuevo, que es el de la necesidad de enfrentarse a la reforma. No solo como defensa, sino también con el objetivo de reconquistar territorios perdidos. El despliegue completo de esta contraofensiva religiosa ha dado sus frutos desde fines del siglo XVI, pero sobre todo entre mediados del XVII y principios del XVIII. El Concilio de Trento, en 1541 al 63, será el que organice definitivamente la contrarreforma. La educación del clero y de los laicos será un instrumento central en la reforma católica. La primera gran invención pedagógica de la modernidad es el colegio jesuítico, de la modernidad en general. Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros no habían planificado originalmente ser educadores, pero rápidamente la educación se convirtió en central en la compañía de Jesús. Colegios jesuíticos están dirigidos a varones. El primer colegio jesuítico abrió en Messina, la Italia española, en 1548, financiada por los gobernantes españoles del lugar. Hacia 1615 había 372 colegios jesuíticos en Italia, Portugal, España, Francia, Alemania y Polonia. Después los va a haber en América. Hasta la supresión en 1773 fue el sistema educativo mejor organizado en todo el mundo. Los colegios jesuíticos en todo el mundo, eso incluye China, Japón, la India, ¿sí? Es el gran sistema educativo en cualquier lugar del planeta. Los colegios jesuíticos recibían jóvenes desde los 10 a los 18 años y presuponían cierto conocimiento del latín. El curso era humanista, pero por supuesto incluía formación religiosa. En el siglo XVIII, los jesuitas incluirán también la enseñanza de las ciencias modernas, bastante tempranamente. Pero los colegios jesuíticos y de otras congregaciones que imitaban más o menos el modelo jesuítico no resolvían, en general, hay excepciones, el problema de la educación de las primeras letras, la escuela primaria, ni de las niñas, ¿sí? O sea, en general de las primeras letras, ni de las niñas. Si volvemos a la educación femenina, probablemente el ejemplo más exitoso en materia de educación durante la Contrarreforma es el caso de las Ursulinas, sobre todo para Francia. El gran problema para el establecimiento de la instrucción de niñas es que desde la promulgación de la Constitución Circa Pastoralis de 1566 de Pío V, toda forma de vida común para las mujeres debía adoptar la profesión solemne y la clausura estricta.
con lo cual era un problema recibir niñas como una escuela, o sea, recibirlas, que vayan a su casa, estudien, aprendan, vuelvan, ¿sí? Porque hay una clausura en teoría. Las Ursulinas habían sido fundadas en 1535 en Brescia por Angela Merici. Había un dibujito de Angela Merici. Bueno, esta es Christine de Pizan. Esta es Christine de Pizan presentando a la ciudad de mujeres a Margarita de Borgoña. Santo Tomás Moro, y me quedé muy atrasado. Erasmo de Rotterdam, Angela Merici. Esta es una imagen del 19. Entonces, la Compañía de Santa Úrsula fue aprobada por Pablo III en 1544. Será la intervención del obispo de Milán, Carlos Borromeo, uno de los grandes hombres de la Contrarreforma, en 1582, la que convertirá a las Ursulinas en congregaciones, no en una congregación, sino en congregaciones, de mujeres que vivían como laicas, dedicadas al apostolado y a la educación de niñas. Es un modelo similar al de las beguinas, pero no igual. La gran obra de las Ursulinas se dará en Francia, a partir de una casa establecida en Aviñón en 1592, fundada por François de Vermont, que recibirá la autorización del Papa Clemente VIII para enseñar la doctrina a niñas y mujeres. Hacia fines del 17 habrá en Francia cerca de 320 comunidades de Ursulinas. Las Ursulinas fueron el instrumento de la Iglesia de la Contrarreforma francesa para llevar una educación cristiana a todas las niñas dentro de las posibilidades materiales concretas de Francia. Aceptaban niñas de todos los estamentos sociales y se preocupaban particularmente por las de origen social más humilde, a las que educaban gratuitamente. Aunque las unía la vocación y la pertenencia a una congregación, en verdad cada casa funcionaba muy independientemente una de la otra, y las grandes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Dijon, Tulle o París, tenían cada una sus propias constituciones y crearon sus propias filiales. Por otro lado, se encontraban en un limbo legal que fue cerrándose a partir de 1609 con el enclaustramiento voluntario de las Ursulinas de Toulouse, gracias a la visión de futuro de la fundadora de la casa, Marguerite de Vichy, y en 1611 con el reconocimiento real de las Ursulinas en territorio francés, y con la conventualización final de todas las casas de la congregación y la aprobación papal definitiva de la apertura de sus clases a externas, alumnas, ¿sí? A la vez que tomaban la estabilidad del convento. Cada rama recibió bulas papales separadas y se convirtieron en escuelas conventuales bajo control episcopal y bajo la regla de San Agustín. La primera de ellas fue la de Toulouse, que recibió permiso para recibir niñas externas en 1616 con Pío V. De allí en más, todas las Ursulinas de Francia se transforman en monjas agustinas. Las del suburbio de Saint-Jacques de París ya habían entrado en religión en 1612. ¿Sí? Perdieron el impulso misionero por la necesidad de la enclaustración, pero mantuvieron el apostolado a través de la educación de niñas de todo origen social. El centro de la educación era, por supuesto, la catequesis, pero implicaba también los rudimentos de la lectura y la costura. Como su educación era gratuita para las niñas pobres, la catequesis llegaba directamente a grupos de la población que nunca habían sido alcanzados. Privilegiaban a las niñas que no tenían planeado entrar a las órdenes. Se formaban niñas que serían futuras esposas y madres de las futuras generaciones. No solo tuvieron el apoyo legal, esto es una Ursulina, ¿sí? Antiguo hábito de las religiosas ursulinas de la Congregación de París. No solo tuvieron el apoyo de las autoridades religiosas, sino también el apoyo moral y material de los devotos de las distintas ciudades y poblaciones en las que se establecieron. Probablemente la más notable de las señoritas que pasaron por una de las escuelas de las Ursulinas fue Françoise d'Aubigné, Madame de Maintenon, esta señora, 1635-1719, última y amada esposa de Luis XIV, se casó con él en 1684, quien no solo fue educada por ellas, por las Ursulinas, sino que se convirtió de hugonote en católica gracias a ellas. Madame de Maintenon fundó a su vez la escuela de Saint-Cyr para las hijas empobrecidas de la nobleza, que recibía niñas y jóvenes de 7 a 20 años y las puso en manos de Madame de Brinon, Ursulina, aunque las maestras no eran necesariamente religiosas. La educación religiosa y humanista era superior en esta escuela que la de las escuelas ursulinas habituales. La escuela será cerrada por la Revolución.
Las ursulinas también serán también las educadoras femeninas de la América francesa. ¿Sí? La educación femenina en el Quebec va a ser en gran medida ursulina, creo que hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque no estoy seguro. Las ursulinas de Francia son el más exitoso ejemplo de la educación femenina dentro de la estructura de la Iglesia Católica en la primera modernidad y uno de los casos de estudio acerca de la feminización de la Iglesia Católica francesa en el siglo XVII, francesa en particular. Hay muchos otros casos, ¿sí? O sea, las ursulinas son una parte de la educación femenina y de niñas pobres gratuitamente dentro de Francia. Otro caso que no podemos dejar de mencionar, también dentro de la Contrarreforma francesa, es el de las Hermanas del Niño Jesús de la Providencia de Rouen, fundada por Nicolas Barré, muerto en 1686, hermano de los órdenes de los mínimos, del orden de los mínimos. Barré estudió con los jesuitas y en 1640 entró en los mínimos. Entre 1659 y 1675 comenzó a trabajar en función de la educación de las jóvenes. A partir de 1662 se estableció una primera comunidad de mujeres dedicadas a la educación de niñas en Rouen. Fueron las primeras maestras de las escuelas caritativas del Santo Niño de Jesús, ¿sí? O sea, producía maestras. Las maestras comenzaron a vivir en comunidad como hermanas sin votos de clausura. Se fundaron las escuelas. Esto es muy importante, va a ser el modelo que después va a usar Juan Bautista de La Salle. Se fundaron las escuelas y las maestras iban a ellas a dar clase. En general actuaban bajo el techo de alguna institución, como el Hospicio General de Rouen, hasta que en 1772 el rey Luis XV les concedió patentes de comunidad, o sea, un reconocimiento legal. Para 1790 había 200 hermanas que dirigían 120 escuelas en diferentes lugares de Francia. Las ursulinas tenían las suyas, ¿sí? Este es otro modelo. Eran escuelas gratuitas, las maestras vivían de la caridad. La revolución la suprimió en 1792 y se dispersaron. En 1804 las sobrevivientes fueron reunidas por la última hermana superior de antes de la revolución, que no es esta es otra. Esta es la última abadesa de San Cyr, ¿sí? Es un lindo retrato y aparece con el cayado de pastora, ¿sí? Propio de un atributo episcopal, pero un atributo también abacial. Bueno, la hermana Le Massuré y vuelven a su tarea de educar y evangelizar niñas en el Primer Imperio, ¿sí? El Primer Imperio se comienza después del Concordato de 1801, creo. O 2, nunca me acuerdo. Bueno, no importa. En el ámbito de la educación popular hay en la Francia de la Contrarreforma una coincidencia y continuidad entre la educación femenina y el modelo de educación popular como será desarrollado por distintas congregaciones, principalmente por los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Su fundador, que es este señor, tomaría ideas de modelos provenientes de la educación popular en general, pero femenina también en particular. Entre ellos voy a mencionar, bueno, ya mencioné a Nicolas Barré, fundador de las Hermanas del Niño Jesús, y a Nicolas Roland, fundador de la Casa de las Huérfanas, con un modelo similar al de Barré. La síntesis de La Salle puede estudiarse a través de sus grandes textos pedagógicos, La conducción de las escuelas cristianas, primera edición de 1720, y Las reglas de cortesía y urbanidad cristiana, primera edición de 1703, seguida por 171 ediciones hasta mediados del siglo XIX. Este es el gran texto pedagógico de la Francia del 18, o sea, de esos 150 años, de la Francia del 18 y principios del 19. Estos textos contienen ideas ya recibidas que estaban en el aire, en el ambiente devoto de la Contrarreforma francesa, pero que de La Salle recibe sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, de las petites écoles para niñas, ¿sí? De las escuelitas, de las escuelas primarias para niñas, Barré, Roland y otros. Por ejemplo, la universalidad y gratuidad de la enseñanza, la formación sistemática de maestros y maestras, ya planteada por Jacques de Betancourt en 1654, la necesidad de producir gente específica para enseñar en primaria. Los métodos y contenidos de la enseñanza, lectura, escritura, números, cálculos básicos, la división de los estudiantes en niveles, los grados, la incompatibilidad del estatuto de maestro con el de religioso, o sea, la necesidad de que el maestro sea un maestro, no un curita al que el obispo destina a dar clase en una escuela, que
que es una idea que proviene de las hermanas de las Petite École de Charles de Mía de Lyon. O sea, es lógico que esto provenga de armados femeninos o de escuelas femeninas, precisamente porque las mujeres no pueden tener estado sacerdotal. ¿Sí? Por eso es que deben ser hermanos los que se dediquen a esto. La definición precisa del espacio en el que se estudia, lo que nosotros llamamos la aula, y su equipamiento. El pizarrón, el banco, el escritorio del maestro, o sea, los niños en los pupitres, ¿sí? El lugar cada niño en un pupitre específico, el cuaderno de cada niño, ¿sí? Todas esas cosas que uno tiene en la cabeza de la escuela. También innova radicalmente en muchas cuestiones de La Salle. Limita el castigo físico a los estudiantes, lo limita, no lo elimina, pero lo limita, lo regula. Privilegia el afecto, dice antes de castigarlo, el castigo suele ser físico, ¿sí? Antes de castigarlo, primero corregirlo en privado. Elimina el castigo humillante, que el castigo sea en privado y no sea ante los compañeros. La gratuidad debe ser absoluta y debe alcanzar a todos, incluso a los ricos, porque esto implica la obligación moral de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Nadie puede tener la excusa de no enviarlos. La enseñanza, y esta es otra de sus grandes innovaciones, exclusivamente en lengua francesa, en lengua vernácula. ¿Sí? La inspección general de las escuelas, eso convierte ya a las escuelas de los hermanos de las escuelas cristianas en un sistema institucional. O sea, hay gente que va, hay hermanos que van viendo que todas las escuelas están funcionando bien de acuerdo al mismo modelo. ¿Sí? Excluye el trabajo manual, va a haber escuelas de oficios, pero son posteriores, pero en principio dice, no, el trabajo manual que lo aprendan en otro lado, acá se estudia letras y se estudia catequesis. Un modelo de comportamiento aristocrático enseñado a todos los estudiantes. Tanto el modelo lasallano como el de sus predecesores, que influyeron en él profundamente, es religioso y está al servicio del orden social, por supuesto. Pero paradójicamente, como cualquier sistema educativo, uno sabe con qué objetivos lo fundan o cómo termina, puede atentar contra ese orden. Inculca hábitos propios de la clase dominante a los dominados, excluye el latín, al que tácitamente considera carente de utilidad, siendo el latín la lengua fundante de la cultura de las clases dominantes. Ignora las jerarquías sociales, escuela pública y gratuita, con todos adentro, o sea, sin distinción entre pobres y ricos, que es una distinción irrelevante en un proyecto de educación religiosa católica. Y por otro lado, el establecimiento de una relación maestros-alumnos por fuera de las normas sociales. ¿Sí? O sea, la escuela, el aula no reduplica los estamentos sociales externos. Es un lugar socialmente distinto. Algunas conclusiones. Los caminos de la educación femenina en el occidente europeo son, como todo otro fenómeno histórico, de largo plazo, complejos y no carentes de contradicciones. Siempre se pueden encontrar voces en contra de la educación de las mujeres y de los niños en general y de los pobres, pero son estas justamente las voces perdedoras. No hay un enfrentamiento ontológico entre varones y mujeres en la cuestión de la educación femenina. Esta se va armando en una conjunción de esfuerzos de mujeres, hombres, laicos y eclesiásticos. Podemos datar su nacimiento del movimiento de las beguinas a partir del siglo XIII. Los sistemas escolares seculares, universales y estatales del XIX nacen copiando, estoy pensando principalmente en Francia, ¿no? Suplantando o incluso expropiando una serie de sistemas y experimentos eclesiásticos que se han ido armando desde principios del siglo XVII, al menos en Francia, pero que se han ido gestando desde la Edad Media tardía y del Renacimiento. Beguinas, Begardos, Devotio moderno, humanismo contra reforma. El modelo más exitoso de la escuela primaria, que será a su vez copiado, es el de los hermanos de las escuelas de San Juan Bautista de La Salle. No es el único, ¿sí? Pero va a ser el núcleo de la educación primaria francesa durante el XVIII y sobre todo en la Restauración y en el Segundo Imperio.
Es un modelo para varones, ¿sí? La educación femenina pasa por otro lado, pero buena parte de las ideas básicas de su armado provienen de escuelas para niñas. El caso francés se destaca en el mundo católico porque coincide con el apogeo de Francia como potencia y a la vez refuerza el brillo de la Francia del Gran Siècle y del siglo XVIII. Es parte de su construcción como potencia. Por último, quiero señalar la importancia de estudiar este tipo de temas en nuestro ámbito académico al devolver la educación popular, universal y gratuita a su legítimo inventor, el antiguo régimen. Podemos deconstruir una parte del discurso burgués, liberal y capitalista que se lo atribuye como propio desde el siglo XIX. Y una bibliografía básica, si a alguien le interesa. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muy erudito y contundente, como siempre. Bueno, abrimos este espacio para consultas, preguntas, dudas, comentarios. Pablo. Creo que está silenciado. Ahí está. Muchas gracias, Alfonso. Es un tema muy, muy interesante. Creo que entre todas las cosas interesantes que comentabas, hay una que anoté particularmente, que es la creación de un sistema. Porque en la historia de la educación, como la historia en general de tantas cuestiones, de cualquier otro tema, tendemos a encontrar el antecedente que nos gusta, que nos viene bien, olvidando la multiplicación de sucesos en determinado momento. Es un estilo casi Whig de hacer historia. En la historia de la educación salimos al rescate de aquello que el siglo XIX ve como antecedente, no porque haya sido un antecedente real, diría yo, sino porque era lo que mejor le convenía al siglo XIX para reclamar como antecedente. Digo el siglo XIX, fines del XIX, rescatando textos como la Didáctica Magna de Comenius del XVI, con toda la importancia teórica que pudo haber tenido, pero que no generó un sistema de escuelas. Esto es lo interesante, que como historiador siempre me ha llamado la atención. Son textos teóricos bastante complejos, porque el pansofismo de explicar todos los temas con un solo método, son estas cosas del tardo 16 o principio del 17, en el caso de Comenius, escritas en latín, que no generan un sistema de educación popular de ninguna manera. El 19 lo rescata, y bajo las condiciones históricas de fines del 19, inclusión social y lo que fuera, aparecen como interesantes. Pero me parece muy importante rescatar ciertas tradiciones, en este caso pedagógicas y educativas, que lo que hacen es generar un sistema educativo. Es proveer a determinados cuerpos políticos, como puede ser, en este caso, la Francia del antiguo régimen, de un sinnúmero de escuelas que lleguen a una población lo más universal posible, con una serie de métodos y de formación profesional. Digo, la generación de manuales y de docentes es un requisito de un sistema. Y todo eso hay que llevarlo a cabo. Y me parece interesante rescatar el fenómeno de cómo y bajo qué condiciones se llevó a cabo. Porque si no, de verdad pensamos que la educación popular es un invento de capitalismo de fines del 19, y bueno, hubo muchísimas otras congresiones previas. Era para rescatar esto, que me parece muy interesante haciendo historia en general, en este caso de un problema, con visión histórica y como historiadoras y historiadores de los problemas. Era eso. Después, bueno, muchísimas cosas en paralelo con esto, ¿no? Digo, es muy interesante la educación en lengua vernácula y no en latín. Bueno, ahí se abre para toda esta gente, se abría en el antiguo régimen un sinnúmero de posibilidades, o sea, qué es el vernáculo, en qué idioma les enseñamos. Países como los europeos que no tuvieron una lengua oficial y oficializada hasta principios del siglo XX. Bueno, es un esfuerzo
concreto por llegar a las masas populares y mayormente campesinas o de pobres urbanos, que implica pluses pedagógicos en los que no solemos pensar, como qué significa enseñar en vernáculo, que no es necesariamente más fácil que enseñar en latín. Genera toda una serie de complejidades que a las que hoy no estamos atentos, porque más o menos hablamos todos el mismo idioma en el mismo país. Bueno, nada, toda esta apertura de cosas era para agradecer. Muchas gracias. Bueno, sí, ahí está, hay una cuestión, ahí hay el comentario a hacer es lo que les comentaba al principio de Manuel Todo, ¿sí? Es un tipo al que yo respeto muchísimo. Sus libros son muy buenos, la verdad, no sé si siempre tiene razón o no. Pero a mí lo que me llama la atención es esa necesidad que tiene. Está bien, Manuel Todo es de formación sociólogo originalmente, ¿no? Si bien se doctora en historia, creo que en Cambridge, su formación original es de sociólogo, lo que significa que no tiene por qué ser historia, digo. Y lo que, más allá del siglo XIX, el tipo uno se da cuenta que las cosas se le escapan, pero la necesidad de repetir mecánicamente el modelo weberiano, ¿no? Bueno, entonces, si estos países, que es muy escolástico, si los países que se desarrollan y llegan al capitalismo industrial primero son Inglaterra, Escocia, determinados lugares de Alemania, entonces, eso es, como decía Weber, es el espíritu del capitalismo de los protestantes, y por lo tanto el sistema educativo tiene que haber permitido eso. Y a la hora de sentarse a estudiar un poco el problema en sí mismo, hay un montón de cabos sueltos en ese tipo de planteos escolásticos, ¿sí? Y es en lo que yo creo que hay que ser siempre cuidadoso. Y lo otro, lo que decías, Pablo, de Comenio, sí, es uno de esos textos recuperados por una tradición calvinista, devenida liberal en el 19, sin mayor impacto real. Sí, es un tipo que da vueltas, creo, por Suecia, Dinamarca. Y porque aparece planteado por primera vez tal cosa y tal otra y tal otra. En realidad muchas cosas provienen claramente de la tradición humanista, pero después también es como esa cuestión de Leonardo da Vinci inventó el helicóptero. O sea, no, Leonardo da Vinci no inventó el helicóptero. O sea, ese tipo de cosas. No, porque alguien dijo algo que sonaba parecido a algo que Sikorsky iba a inventar en 1930, entonces Da Vinci inventó el helicóptero. No, hay que tener cuidado con eso también. Y sobre todo, bueno, siempre tener en cuenta el tema de la educación funciona cuando se institucionaliza. ¿Sí? Sí, lo que hace La Salle es volverla a un sistema homogéneo. ¿Sí? Todos los estudiantes que salen de una escuela de La Salle salen más o menos iguales sabiendo las mismas cosas. ¿Sí? Y eso está asegurado porque hay magisterios donde se forman los tipos que le van a dar clase a ellos, que son los hermanos, que aprenden las mismas cosas y de la misma forma, y hay una instancia de supervisión de todo. Eso es un sistema. Después eso se va a secularizar en el 19 y va a producir, la Tercera República se va a apropiar de ese sistema, lo va a secularizar, ¿sí? Y va a reemplazar al hermano por el maestro como agente estatal, ¿sí? Puro, ¿sí? Secular y laico. Bien, nada, ¿alguna otra pregunta, comentario? Rodrigo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía un par de preguntas, pero bueno, escuchándolo a Pablo también me surgió otra. Te quería preguntar sobre este sistema de las Salles y por ahí lo dijiste, no lo casé, pero si fue algo que fue fomentado desde políticas públicas o fue solamente un esfuerzo personal de la Salle o de la institución, digamos. Esa sería una de las preguntas. Después te quería preguntar. Esa es una buena pregunta, y esa pregunta, ahí la pregunta que está tácita es ¿quién garpaba? Claro. No, bueno, eso es La Salle y otros antes que él, cuando hablan de la gratuidad,
Lo que hace La Salle es cerrar, no se puede aceptar nada de los padres de los estudiantes, ¿sí? Lo que significa que hay que salir a buscar la financiación a otro lugar. Ese lugar puede ser las municipalidades de las ciudades, ¿sí? Puede ser el obispo, puede ser que un señor o una señora rica doten a esa escuela de una renta, puntualmente, ¿sí? La escuela de tal lugar va a ser dotada por... Puede eventualmente ser un aporte real, ¿sí? En ese sentido, lo que vos no tenés una entidad estatal decimonónica que centraliza el sistema educativo, lo que tenés es una serie de tendencias que van en el mismo camino. Y cuando ubican algo que es útil, lo financian, ¿sí? Por eso es que no es lo que sí va a hacer en el 19 es volverse sistemático. Digo, a partir del Segundo Imperio, sobre todo, digo, la primera ley de... Estoy hablando de Francia, ¿eh? La primera ley de educación universal gratuita pagada por el Estado, que es de 1877, es de tiempos de Napoleón III, ¿sí? Ahora, ahí sí el Estado francés directamente paga a esos maestros que mayormente son hermanos. No son necesariamente todos lasallanos, digo, hay hermanos de otras congregaciones. Aunque el modelo tiende a ser el parecido al modelo lasallano, hay otras congregaciones funcionando también, ¿sí? Pero ahí es cuando el sistema se va a estatizar. Se va a empezar a estatizar. Lo que hace la Tercera República después es, bueno, y ahora que el Estado es el que garpa, los frailes se van. Se van y se van. Les mandamos al ejército, los echamos a punta de bayoneta y ponemos a un profesor laico, ¿sí? Eso es literal, digo, es lo que hace la Tercera República en general en las leyes de secularización. Si eso es algo que lleva su tiempo, va de 1880 y pico a 1905, le lleva un tiempo al Estado francés. Pero digo, antes que eso, digo, bueno, esto Santiago lo sabe mucho mejor que yo, digo, en el Estado francés del antiguo régimen, muchas veces, salvo el ejército, digamos que está claro quién lo financia, después muchas otras instituciones que uno consideraría estatales en realidad se financian de esa forma, digo, creo. No quiero tirarte el problema a vos, pero te lo tiro. Bueno, sí, completamente. Es decir, ahí creo que ese problema está bien claro en la Constitución Civil del Clero, digamos, en esa... o sea, ahí se cristaliza toda esta cuestión, es decir, quién le paga, para quién trabajo, para quién juro, en servicio de quién está, y eso digamos, obliga o de alguna manera fuerza a una cosa lleva a la otra respecto de la reconstrucción de que esta tradición escolar o esta traducción de la educación institucionalizada, ¿no? Es decir, que es necesario necesario que esa tradición sea necesariamente de alguna manera, lo que diríamos, pública y atribuirle esta perspectiva Whig, a la que hacía referencia Pablo antes, ¿no? Es decir, que esto proviene más bien de un esfuerzo de secularización en resistencia hacia la tradición de la institución eclesiástica y bueno, efectivamente, al día de hoy seguimos en esta conversación en la cual se da este malentendido que creo que se extiende a incluso la propia noción de qué son las humanidades, ¿no? Como de nuevo, como si fuera una autopista paralela autónoma, independiente, como una suerte de asíntota que nunca se contamina, entre comillas, utilizando o exagerando el vocabulario en esta perspectiva, que no se contaminaría, decía, del antiguo régimen o de
la tradición institucional eclesiástica. Cuando vos lo acabas de demostrar, en los términos estrictamente institucionales, ese es el camino, guste o no guste, más allá de las sensibilidades personales, particulares de quienes concibieron sistemas de manera local o las sensibilidades de quienes expresaron una vocación particular por la educación. Pero sí. Si es eso a lo que te referías, yo sí, coincido efectivamente que va por ahí. Y incluso tal vez uno podría retomar esa cuestión de hasta qué punto tenemos que hablar de humanidades y no tanto de humanismo como una suerte de tradición filosófica autónoma, sino que las humanidades concretamente son una técnica de estudio. Y eso, si nos ponemos aún más rigurosos, es una técnica de estudio que en todo caso es un enriquecimiento de la tradición de estudios a lo largo de la Edad Media, un enriquecimiento de las 7 artes liberales. Entonces, creo que a veces, aunque esto parezca evidente cuando uno lo rastrea en las fuentes, creo que lo más habitual, paradójicamente, es verlo desde esta otra perspectiva, como si fuera un desarrollo autónomo, en resistencia o en contra de. Así que creo que tu presentación le da una consistencia histórica a algo que a veces se asume, como lo que mencionabas del caso de Manuel Tod. Se lo asume como tal, y eso es así, y fue así porque se tradujeron la Biblia en el siglo XVI, entonces eso llegó a que dio lugar a una corriente secularizadora que dio lugar a los sistemas educativos modernos, y el Estado solo tuvo que finalmente poner en orden las cosas. Y bueno, así que bueno, me pareció muy, muy interesante como lo planteaste, y en esta larga duración que también no es empezar en el siglo XVI. Eso también es una perspectiva, una periodización arbitraria. Sí, bueno. No sé si... Sí. La otra pregunta, Rodrigo, era... Sí, te quería preguntar, ya más referido a la educación femenina, si se pueden distinguir géneros literarios. Vos mencionaste la poesía, instrucciones morales, y me surgió la pregunta de quizás si también escribían, no me gusta mucho el término, pero si participaban de la alta cultura, digamos, escribían tratados de teología, cómo eran recibidos en las universidades, algo así como Hipatia de Alejandría, digo, en la Edad Media. Digamos, una mujer. Sí, a ver, están los textos teológicos escritos por una mujer más importante, son los de Hildegard de Bingen y los más estudiados. Después hay muchas místicas, sobre todo. Si querés, hay una teología mística que tiene una corriente muy femenina, que son estas beguinas principalmente. Pero sí, son excepcionales, digo, más allá de que cuentan. Lo mismo que Christine de Pizan, digo, son personas en general excepcionales. Hay una tradición en ese sentido. El género, lo que pasa es que en realidad también hay el género femenino por excelencia en la modernidad es el epistolar. ¿Sí? O sea, lo que hay ya es más tardío. Lo que tenés mucho, sobre todo, son cartas. Buena parte de lo que podés, y que está menos estudiado, si se quiere. O sea, Madame de Sévigné, ¿no? Pensando ya más tardíamente, pero sobre todo el género es el epistolar. Sí, más para la primera modernidad, pero sí. Ok, claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Hola, Carlos, te veo. Pablo, ¿ibas a preguntar algo o te quedó la mano levantada?
No, tenía un comentario al pasar que es, con todos los beneficios que tuvo el movimiento educativo para la Tercera República Francesa, una vez que empieza, hay una instancia que no soy especialista en esto, pero la cosa que he leído nunca aparece, que es el del recambio de profesionales. Una vez que vos le sacás la educación a las congregaciones, tenés que descansar en las escuelas normales. Las escuelas normales fueron creadas por Guizot en 1833, cuando Peguy hace a principios del 20, ya Peguy, el recuerdo de su educación primaria ya en una escuela de la Tercera República, en Orleans, a partir de 1879, y habla de sus maestros como de los húsares negros, la imagen de como si fueran los soldados pedagógicos de la pública, ¿no? La imagen de húsar negro tranquilamente podría haber sido usada para cualquiera de los cuadros religiosos, porque la imagen que dan es la misma. Pero lo interesante es que la escuela normal, algo que nosotros tuvimos hasta, creo que Onganía la saca, que es con un año más de colegio secundario vos salías maestro de primario, ¿no? Y el tema es que no producen cuadros femeninos esas escuelas normales de la Tercera República durante muchos años al principio. O sea, la supresión de las congregaciones es la supresión de un montón de cuadros, sobre todo femeninos, que no van a poder ser suplidos de entrada. Porque cuando Peguy hace esa referencia de los húsares negros, ese es el uniforme negro de los estudiantes maestros de las escuelas normales. Y no hay estudiantes maestras de las escuelas normales en la misma cantidad. O sea, la supresión de las ursulinas no viene en correlación con la producción de masas de maestras laicas. Esto va a ser un problema para Francia hasta que eso suceda durante varias décadas. Era para hacer notar eso. La supresión de las congregaciones es en la enseñanza primaria, sobre todo la supresión de toda una serie de cuadros profesionales que la Tercera República no tenía al momento de establecer un sistema nuevo. No, era señalar eso, porque la imagen de los húsares negros no la podía dar Peguy en femenino. No porque no existiera un regimiento de caballería femenino en San Mor, pero sino porque no existían esos cuadros. Era señalar eso. Digo, no es un cambio ideológico solamente en Francia, que es el problema menor que me interesa como historiador, sino la supresión de unos cuadros que no pueden ser suplantados automáticamente. A gatas para los varones. Las escuelas están divididas todavía, acordémonos. No, era señalar eso. Lo que implicó para la educación femenina, al principio, la supresión de las congregaciones. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vos, Alfonso, ¿algo para agregar? No, ya estamos. Bueno, entonces te agradecemos de nuevo. Al contrario, gracias por tu asistencia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Alfonso. Hasta la próxima. Próxima.